Bueno, empezamos. Emilce, mi apuntadora oficial, ¿qué vimos la vez pasada? Hemos estado trabajando sobre qué. Sobre los puentes. Sí, hemos estado trabajando, claro. Hemos estado trabajando en particular, ahí están viendo mi pantalla, hemos estado trabajando con esta diapositiva, que es con la que vamos a seguir trabajando. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que me explique, yo voy a decir quién. Romina Campanelli, ¿estás? Sí, yo soy Emilce. Ah, y Emilce Romina. No, vos no. No quiero... Profe, igual yo tengo algunas dudas. No importa, pero antes que las dudas vamos a hacer como una exposición. Okay. Milagros Medina. Ok. Milagros. No está Ochoa. ¿Está Ochoa? Trazani Federico. Ok. Campos José Miguel, si estás. Campos. Tampoco. What happened? Sí, acá estoy. Ahí está José Miguel Campos. Sí. Dale, José. Sobre la diapositiva que yo estoy, vamos a seguir trabajando sobre esa diapositiva. ¿Por qué? Porque engloba todos los temas. En realidad, esta va a ser nuestra metodología de trabajo. Voy a tratar de hacerlo más, no ir diapositiva por diapositiva de las mías, sino tomando puntos particulares para que vayamos focalizando. Nosotros habíamos visto esa diapositiva, ¿verdad, José? Entonces, en función de esa diapositiva, vos más o menos ubicame en el tema. Bueno, ¿Te acordás, José? Visto, más o menos, sí. Que primero en cómo trabajaban los puentes, pues bueno, era con la dirección más, y bueno, que tenían dos puertos de un lado y del otro. Y después también habíamos visto al último cómo trabajaba el switch, que era como el puente multipuerto. Y ahí habíamos visto también la tabla, que tenía la tabla de direcciones, y habíamos trabajado sobre eso, sobre la tabla de direcciones y cómo enviaba, digamos. Perfecto. La trama de datos desde un host a otro. José, habíamos dejado, Emilce, a ver, ayúdame si en esta comisión habíamos quedado. Habíamos puesto el trabajo con los switch y que ustedes tenían que averiguar cómo era, les había dejado puesto un ejercicio, ¿verdad? Sí, sobre esa red, o sea, la mitad de esa red. Dale, José, trabajemos sobre ese ejercicio. Sí. ¿Querés compartir? Sí. Bueno, comparto. No, ¿tenés o no? Si no, le paso la posta a otro. Sí. Bueno. Espera que te deje compartir. Yo voy a parar de compartir y te permito. Dale, José. Profe, le hago una consulta sobre el poner presente en el chat. A mí solamente me figura para mandarle privado. ¿No hay problema lo mismo? Le mandé privado. Ah, perfecto. Sí, gracias. sí, manda lo mismo. Bueno, ahí está. José, ¿sabes qué vas a hacer? Cancela el video. Tenemos el grupo. ¿Dejo de grabar? No se te escucha muy bien, tal vez cancelando el video. Ahí. Ahora No, sí. por ahí dejaste de compartir, dice... No, ya entendí. Yo pensaba que No. Si vos dejas de compartir, no podemos avanzar. Ya estamos. José Miguel Campos. Sí.
hay. ¿Ahora sí? Ahí, sí. Ok, ¿cuál era la consigna de trabajo, José? No sé. ¿Quién está con tu grupo? ¿Quién está en tu grupo, José? Emilce y Medina. Bueno, Emilce, más hacete que nada, cargo. Emilce Bueno, ha ¿puedo trabajado en compartir? este ejemplo, digamos. Milagros, ¿vos también estás en el grupo? Sí, Bueno, dale, Milagros, porque el Emilce bueno, habla normalmente. Dale. bien. Nosotros hemos recreado de la imagen Perfecto, que lo hicieron a hoy través nos del Packet había Tracer. dicho. Sí, tal cual. Entonces, la primera tarea era de que la PCD tenía que enviar a la F. Entonces, el switch va a buscar en su tabla de direcciones la dirección de origen y como la dirección, o sea, al host que tiene que enviar. Entonces, como no la encuentra, envía a la PCE y F, a la impresora, al servidor y al switch 2. Entonces, el switch 2 busca la dirección y al no encontrarla, va a enviar la trama a la PCG, al servidor y al hub. Y el hub va a enviar la trama a la PCC, a la PCA, B y C. Y solo va a contestar acá la PCF, ya que la dirección MAC va a coincidir con la de ella, y el switch 1 va a agendar esa dirección, va a agendar esa dirección junto con el puerto. Y bueno, ahí Volvé al gráfico, volvé al gráfico, subí un poco, José. Sí. Subí un poco, José. Estamos. No sé si quieren que comparta, divida pantalla si quiero con el programa. Bueno, bueno. Yo creo que sería mucho más fácil explicarlo desde la imagen, Packet Tracer, así ver cómo funciona. Sí, porque ahí se ve muy chiquito. Bueno, a ver, la pregunta era, hay alguien que está generando, no importa, la pregunta era, no la pregunta sino la consigna era enviar desde D hacia F. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué pasa con las tramas que van? Esa es la pregunta concreta. ¿Qué pasa con las tramas que van de D a F? La primera opción, ¿llega directamente a F? No, primero no. Porque no la tiene en su dirección. Si no la tiene guardada en su tabla, no llega. Entonces, se la envía a todos. Como no la tiene en su tabla, envía a todos los hosts. Después, F contesta. Para Milagros, sí. vayamos focalizando así el resto también entiende. Ese envía a todos, ¿cuál sería la función involucrada en el envía a todos? Ese envía a todos significa algo, significa inundación. Cuando el puente, por eso les digo, cuando el puente o el switch, ¿qué es lo que hace? Vayamos resumiendo, así vamos avanzando. Emilce, ¿puedes colaborar, Emilce, vos también, si ya estás en el grupo? Bien. Yo ahí tenía una duda porque cuando no la tiene a la dirección guardada en la tabla, envía, o sea, no sé si envía la trama completa con los datos enteros o solo envía una notificación con la dirección MAC para todas las otras redes, para todos los otros, envía con los datos también. Y es la trama completa. ¿Por qué? Y acá vayamos avanzando. Y solamente con... Bien. Emilce. Cuando D envía... Sí. Escúchame un segundo, Emilce. Y acá vamos avanzando un poco más. Sí. Resulta que D genera una trama de datos. Esa trama de datos, de acuerdo a la norma que estamos utilizando, va a estar compuesta de una determinada manera. Pero nosotros hemos puesto una trama genérica que estaba compuesta por la dirección origen, la dirección destino, más los datos propiamente dichos. Toda esa trama va a llegar al switch, ¿sí? Y el switch, ahí es cuando se pregunta, ¿qué es lo que hago con esta trama de datos? ¿La filtro? ¿Cuándo la voy a filtrar? Cuando yo sé que esa trama de datos tiene que ir ¿a dónde? Tiene que quedarse en el segmento de donde proviene. Entonces filtro, ¿verdad?
Si no conozco a dónde, a cuál segmento tengo que enviar, entonces hago lo que acaba de decir Milagro, inundo. Ahora, pongamos en el caso que sea la inundación, que es el caso que está diciendo Milagros. Entonces, D envió a F, pero resulta que le llega al switch y el switch no sabe qué hacer con esa trama porque en realidad desconoce dónde se encuentra el destino, que es F. Entonces, lo que hace es la manda a todos los puertos, excepto al puerto donde está conectado D, que es el origen. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora bien, Sí. ¿qué hacen cada uno de los que reciben? Porque resulta que esa trama de datos va a llegar a todos lados, ¿o no? Va a llegar a todos lados a donde el switch la envió. Entonces, por ejemplo, veamos cómo actúa la estación E. Y ahí vamos avanzando un poco más. En ese caso, la estación E le va a llegar la trama de datos, obviamente, a la estación E. ¿Estamos todos de acuerdo? Le va a llegar a la estación F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí todos de acuerdo? Le va a llegar también al otro switch. También le va a llegar esa trama de datos. Le va a llegar al servidor, le va a llegar a todo lo que está conectado porque el switch con el cual estamos trabajando hizo inundación. Pero pongamos el caso para que vayamos profundizando un poco, que esa trama de datos le llega a E, porque le va a llegar a E. ¿Qué es lo que tiene que hacer E? E tiene que hacer la siguiente opción. E tiene que chequear la dirección destino de la trama de datos. Yo, estación E, agarro la trama y me fijo. La dirección destino de esta trama es igual a mi dirección MAC. Ahí me ha sacado José. José. ¿Se me cortó? Ah. Profe, Sí. primero, antes de ir al host E, el switch realiza el aprendizaje, ¿verdad? Por si no Claro, tiene su sí, tabla de datos. totalmente, sí. El tema, no lo estoy tomando el tema de aprendizaje, eso quedó claro, ¿verdad? Que va a aprender en función de la dirección origen, eso está claro. Estaba bien puesto en lo que declaró Milagros, por eso no hice hincapié. Entonces, el D, que va a recibir esa trama de datos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que chequear si esa trama de datos que le está llegando la tiene que procesar o no, o la tiene que descartar. Si la dirección física es igual, la dirección que está puesta como dirección destino en la trama de datos es igual a la dirección física de E, entonces, ¿qué significa? Que él la tiene que procesar esa trama de datos, porque significa que él es el destinatario. En este caso no, con lo cual la va a descartar a la trama de datos. ¿Estamos de acuerdo? No la va a tomar en cuenta a esa trama, no la va a procesar, la descarta. ¿Vamos hasta ahí? Ahora bien, resulta que esa trama de datos también va a llegar a F, que F vendría a ser el destinatario, ¿verdad? Entonces, F lo que va a preguntarse, mi dirección MAC, que es dirección de F, ¿es igual a la dirección destino de esa trama? ¿Es igual? Sí, con lo cual, ¿qué significa? Copio la trama de datos que estaba en el medio y la proceso. Por ahora va a ser la proceso. Tómenlo de manera genérica. Tiene que actuar internamente F y ahí seguramente va a hacer una contestación, va a contestar una trama de datos que probablemente va a ir destinada a D, que fue el origen. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ahí vamos avanzando, ¿eh? Entonces, ¿quién más me explica? Milagros, sigamos con la explicación. O José, no sé cómo quieras. Bien, no sé cómo quieras. Una vez que llega F, bueno, este va a responder, le va a responder a C, era el que le había enviado, ¿verdad? Le va a responder diciendo que ya le ha llegado, que ha aceptado la trama, entonces C va a guardar esa dirección de ahora cuando quiera enviarle a F ya va a saber por qué puerto tiene que mandarlo para que llegue a F. Muy bien. Ahora, con esta, Leonel,
ya que estás. Sí, profe. Manténelo ahí, José, así utilizamos tu gráfico. ¿Qué pasa cuando la trama de datos, al hacer el switch 1, al hacer inundación, esa inundación, mi pregunta es la siguiente, Leonel, esa trama de datos que fue inundada, ¿llega al switch 0? Sí, llega. Y llega al switch 0. Según lo que entendí, hace un aprendizaje el switch 0 sobre si tiene... Y ahora explícame cómo actuaría el switch 0. ¿Qué hace el switch 0? Claro, le llega la trama de datos del switch 1 y revisa si en su tabla de datos tiene la dirección de origen de la trama, y si no la tiene, hace el aprendizaje y le envía y revisa si la dirección destino está en su tabla de datos. Como no está, inunda a todos los puertos que tiene conectados. Muy bien. ¿Están de acuerdo, chicos? Milagros, José. Milagros, sí. Emilce. Perdón, estabas compartiendo, Emilce, pensé que estaba compartiendo José. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, escuchen la siguiente pregunta. Sí. Escuchen la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, la estación C, ¿la ubican todos a la estación C? ¿Recibe la trama de datos que fue dirigida a F? Para mí sí, si no la tiene sí. a la dirección destino en su tabla de datos, sí la recibe. Claro. Porque de acá sale la trama por este puerto y llega acá. Ustedes fíjense que el hub, al hacer inundación y el switch 0, al no tenerla, supongamos que no tiene la tabla de datos, supongamos que todavía su tabla de datos no sabe que en realidad F está vinculado al puerto origen. Supongamos que la tabla de datos está en 0, o sea que es la primera vez. Entonces, también va a tener que hacer inundación. Entonces, la pregunta es, lo que yo les hice, la pregunta para que ustedes analicen es, ¿C recibe esa trama de datos? Y ustedes claramente tienen que decir sí y justificarlo, porque sí. Pero por otro lado, no se confundan, y eso lo tienen que tener bien en claro, ¿cómo actuaría en ese caso el hub? ¿Cómo actúa el hub? Manda a todos. Inunda sí o sí. No tiene lógica, digamos. No tiene que tener, eso no tienen que tener duda. Eso es al toque. No hace análisis alguno. Manda directamente a todos los puertos excepto al puerto origen. ¿Profe? Sí. En ese caso solamente pasa cuando es la primera vez, no más cuando el switch 0 y el switch 1 tiene las tablas. Porque después van aprendiendo, tal cual. Claro. Después van a ir aprendiendo que ustedes, ¿qué es lo ideal que ustedes hagan con este ejemplo? Vamos a partir con este ejemplo para que ustedes, a partir de esto, ustedes vayan incorporando diferentes cosas. Por ejemplo, la primera acción puede ser de D a F como lo hemos marcado. ¿Hemos marcado alguna otra acción? Creo que sí. Emilce, decime. Hemos puesto otro envío. D a G y E a C. Y E a C. Ustedes van a ir viendo cómo se van a ir completando las tablas MAC del puente, del switch 1 y del switch 0. Eso lo pueden ir viendo a través del Packet Tracer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Está entendido esto? Sí. Ok. Sí. Vamos avanzando. Emilce, voy a compartir yo ahora si puedo seguir avanzando. Sí, espera, profe, tengo una consulta. Sí. Yo cuando estaba intentando razonar esto, se me vino a la cabeza si, por ejemplo, este switch solo guarda las direcciones MAC de estos hosts o también de los demás. De toda la red. En su tabla de direcciones. O sea, guarda, por ejemplo, la dirección MAC de G. Perfecto. Va a guardar todo, porque entonces, ¿cómo va a saber en dónde está? Tiene que tener
dimensiona dónde está ubicado, no lo va a ubicar directamente en el puerto, no va a ubicar todo el camino, pero sí va a saber que, por ejemplo, compartime de vuelta, para stop Sí, yo share. estoy compartiendo. Yo Ahí estoy está. compartiendo, Perdón, ahí está. no sé si se ve o no, Perdón. o los dos estamos compartiendo. En algún momento, ponele el switch 1, Emilce, en algún momento el switch Sí. 1 tiene que saber que, estaría bueno que me lo identifiques a cada uno de los puertos, Emilce. Sí, está, ya le hago ver. Ponele Está acá, lo que pasa una es etiqueta, que- cosa que yo te hable apropiadamente. Ay, se me fue, perdón. Bueno, ponele que el puerto que da conectividad al switch 0 se llame puerto 0. Entonces, lo que va a saber el switch 1 en realidad es que A, B, C, G y el servidor tienen vinculación a través de qué puerto, a través del puerto 0. No va a saber que el puerto que B está conectado a través del puerto 1 o del puerto X del switch 0, pero sí va a saber desde qué puerto le están llegando las tramas de datos. ¿Entendés, Emilce? Sí. Lo único que le interesa lo único que le interesa al switch 1, ¿qué va a hacer? Saber hacia qué puerto tiene que dirigir las tramas que vayan para A, para B, para C, para G. En este caso va a ser el puerto 0. Entonces, cuando él aprenda la dirección de A, la va a aprender vinculada ¿a cuál? Al puerto 0, que es de donde le vienen las tramas de A. ¿Entendés, Emilce? Bien. Sí, sí. Muchas gracias, Ok, profe. eso lo pueden ver en haciendo las diferentes prácticas. Prueben, por favor, todo eso, cosa de que les quede bien en claro. Acá Avancemos dice un usted poco. mandando mensajes. Claro. Vayan Claro, viendo en eso cada hacíamos switch con cómo, los chicos. vayan viendo en cada switch cómo se va conformando. Por ejemplo, si vos querés que el switch 1 tenga la dirección de A, entonces tenés que hacer que A le mande mensaje, le mande alguna trama de datos a algunos que esté dependiendo del switch 1, ¿entendés? Cosa de que vaya creciendo Sí. la tabla MAC y ahí vayan incorporando ustedes y vayan viendo cómo actúa el switch. ¿Está? Sí. ¿Era claro, Emilce? Bien. Ok, Sí, muchas gracias, profe. de nada. Y dejé de compartir. ¿Ahí están viendo la mía? Sí, profe. Sí. Ok, Sí. bueno. Avancemos un poco sobre esto, que lo que ustedes van a tener que hacer es avanzar un poco más con las diapositivas, pero yo quiero apuntar cuáles son las ideas de este trabajo. Acá nosotros ya hemos visto los dispositivos, hemos visto el repetidor como el dispositivo más bajo, hemos visto el hub, que viene a ser un repetidor multipuerto, hemos visto el puente, que tiene un poco más de inteligencia porque incorpora el manejo de lo que son las tablas de direcciones MAC, y hemos visto el switch, que viene a ser como una ampliación de lo que es el puente. Nos queda un dispositivo, que eso lo vamos a utilizar al final, pero me gustaría saber si ustedes han investigado algo sobre el rol que cumple, el rol más sencillo que cumple un ruteador dentro de una red. ¿Qué rol cumple, así a grandes rasgos? Después, más adelante, lo vamos a ver con mayor profundidad. ¿Qué rol cumplirá el ruteador dentro de mi red? ¿Qué les parece a ustedes? Cri, cri. Y Profe, yo por lo que sé es que cuando recibe una trama de datos, como que calcula la mejor ruta. ¿Qué red LAN tiene? Si tiene red LAN, ¿cuál será la mejor ruta para enviar la trama de datos que recibe al destinatario? Franco, pero ¿cuál sería el rol fundamental que tiene el ruteador? Ustedes fíjense, el ruteador nos permite un dispositivo, ya no estoy hablando ni de capa 1
del modelo OSI ni de capa 2 del modelo OSI. Ya no estoy hablando de trama de datos, en este caso ya hablo de algo un poco más complejo que son los paquetes. Entonces, pero fíjense en el ejemplo que está arriba, marcado acá en este ejemplo. Aguántenme. Fíjense acá. ¿Qué les dice a ustedes cuál será el rol de este dispositivo? Y el rol fundamental de este dispositivo va a ser permitir la interconexión de diferentes redes, ¿o no? Acá tengo una red y acá tengo otra red. ¿Me permite eso o no? Fíjense lo mismo que acá. Me permite un ruteador interconectar diferentes tipos de tecnología. Y sí es cierto lo que vos decís, Franco, porque los ruteadores, nosotros tenemos conectividad a través de Internet gracias a estos dispositivos, que son los que se encargan del ruteo de todos los paquetes que nosotros generamos desde nuestras redes. Entonces, el rol de ellos es fundamental. Lo vamos a ver más adelante, pero acá queda claro cuál es el rol en este caso, en esta diapositiva en particular. Sí. Nos permite interconectar diferentes tipos de redes. ¿A nivel de qué? A nivel de capa 3. Ya no hablo de trama de datos, ya hablo de paquetes de datos. ¿Sí? Lo vamos a profundizar un poco más adelante. Ahora bien, sigamos con esta diapositiva. ¿Y por qué quiero que sigamos con esta diapositiva? Acá nosotros hemos definido que esta era una red LAN. Pero resulta que hasta el momento, ¿qué cosas, qué características hemos visto de esta red LAN? ¿Quién se anima? Si ustedes no participan, me aburro. Bueno, se pueden observar, escuchen, ahí. Observar que no sé si lógicamente estarán definidas como subredes dentro de la misma red LAN, pero se pueden observar que si la tratamos como subredes, dentro de cada subred LAN tenemos diferentes protocolos, como por ejemplo tenemos ahí el token ring, a la del lado derecho y si no me equivoco, el lado del medio, donde está el repetidor del puente, puede ya tener un la protocología de Ethernet. Gracias, Franco, el único que se anima, ¿no? Le pongamos un poco de pila, que no sea Franco el único que hable o el grupo con el cual estoy hablando, porque si no, en serio, estamos medio mal. Yo ahora les quiero compartir una cosa. ¿Están viendo mi pantalla en blanco? Sí, profe. Sí. Bueno, de lo que nosotros venimos aprendiendo ahí, yo les voy a marcar, y en función de la colaboración de Franco recién, las cosas que nosotros podemos ir o podemos detectar de la red que estábamos analizando en la figura. Lo primero es una red LAN. Esa red LAN tiene una determinada topología física, que eso ya también lo vimos la clase pasada. Es lo que nosotros podemos decir. Esa topología física está dada por lo que se llama norma de comunicación. Entre las cosas que están dadas por la topología física, está dada la norma de comunicación. Esa norma de comunicación va a implicar todo lo que significa detalles de lo que es la capa física, pero también detalles de lo que es la capa de enlace de datos. Si yo hablo de la capa física, acá vamos a hacer una salvedad y la vamos a poner dentro de esto, así no se confunde. Por ejemplo, dentro de lo que es capa física, la vamos a poner a la topología física. ¿Sí? Diferentes componentes físicos necesarios para implementar esa determinada topología física. Mientras que en la capa de enlace, entonces ahí hay algo muy importante que determina esa norma de comunicación. En la capa de enlace determina lo que es la topología lógica de la red. Y acá hay un concepto importante. Mientras que la topología física era cómo estaban conectados los nodos físicamente
a la red, cómo hacían físicamente esos nodos para entrar en contacto, por decirlo sencillamente, la topología lógica se detiene en algo que se llama o que se denomina cómo fluye la información a través de ese medio físico. Y esa topología lógica está marcada por algo que nosotros vamos a empezar a estudiar, que se llaman protocolos de acceso al medio. Que escúchenme bien, totalmente diferente, y anoten bien esto, totalmente diferente y nada que ver con lo que nosotros conocemos como protocolos de comunicación. Vamos hasta ahí. En el gráfico, Franco nombraba protocolos. Él se iba hacia el lado de los protocolos, pero en realidad lo que estaba marcado dentro del gráfico son las normas de comunicación. Y esas normas de comunicación, por eso acá les voy a poner, cuando yo hablo de normas de comunicación, que eso ya lo explicamos la vez pasada, estoy hablando, por ejemplo, de las normas de comunicación que pueden ser las de la IEEE, la más común de todas es la 802.3, que normalmente se la conoce como Ethernet, y después vienen todas las variantes. Puede ser la IEEE 802.5, puede ser la IEEE 802, yo lo voy a ir poniendo acá, ¿no? 802.11, que esa es otra, totalmente diferente. La 802.11, por ejemplo, establece las normas de comunicación inalámbricas. Puede ser o no puede ser, también está marcado ahí, una que es de ANSI, que no es de la IEEE, que es FDDI. Todas esas son normas de comunicación. Esas normas de comunicación me van a detallar cómo tiene que estar la capa física de la red que define esa norma de comunicación y cómo tiene que estar la capa de enlace de esa red que está definida a través de esa norma de comunicación. ¿Está? En cuanto a la capa física, claramente va a quedar definida cuál va a ser la topología, entre otras cosas, cuál va a ser la topología física de esa red. Y en la capa de enlace claramente va a estar establecido muy bien. Ya está la conectividad física. Ahora bien, ¿cómo es la conectividad lógica? ¿Cómo se hace para que a nivel de la capa de enlace se produzca la comunicación de los datos? Ese es el kit de la cuestión acá. La topología lógica es cómo hace la información para fluir a través del medio físico. Ese cómo hace está determinado por los protocolos de acceso al medio. Y vamos avanzando un poco más. ¿Vamos bien hasta ahí? Miren todo lo que venimos viendo en un gráfico. Todos esos conceptos están involucrados en ese gráfico. ¿Estamos hasta ahí? Y avancemos un poquito más. ¿Qué será un protocolo de acceso al medio? ¿Qué será? O sea, ya tenemos claro que el protocolo de acceso al medio está determinado por la norma. Es decir, la IEEE 802.3 tiene un protocolo de acceso al medio determinado. La 802.11 tiene un protocolo de acceso al medio determinado. FDDI tiene un protocolo de acceso al medio determinado. La 802.5, que es Token Ring, tiene un protocolo de acceso al medio determinado. Pero ¿qué será, qué implicará la definición de lo que es un protocolo de acceso al medio? ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿puede ser la dirección MAC? No. No. Bien, a ver, escuchen. Sí está involucrado en la capa de enlace. En la capa de enlace es la capa que usa la dirección MAC.
¿La tiene que usar o no? Claro que la tiene que usar. ¿Por qué? Porque la capa de enlace es la que se va a encargar. ¿Ustedes se acuerdan de que nosotros hablábamos cuando hablamos de la trama de datos? Si yo hablo de la trama de datos, esa es otra cuestión que tiene que quedarles claro, que si yo hablo de trama de datos, estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de la capa de enlace, ¿sí? ¿Cómo estaba constituida la trama de datos que vimos? Por una, así de manera muy genérica, dirección destino, dirección origen y datos propiamente dichos. ¿Quién creen ustedes que pone en esa trama de datos, que conforma esa trama de datos con la dirección física de destino, con la dirección física de origen? Justamente es la capa de enlace. La capa de enlace es la que hace lo que se llama el direccionamiento físico de los datos. Pero el protocolo de acceso al medio es mucho más general. ¿Por qué es mucho más general? Porque el protocolo de acceso al medio les va a determinar cómo y cuándo una estación o un nodo dentro de la red va a poder empezar a transmitir los datos. Por ejemplo, esperen que voy a habilitar mi... ¿Está entendido esto? Ustedes están viendo lo que yo voy escribiendo, ¿no? Si no me van avisando. Sí se ve. Chicuelos. Sí se ve. ¿Se ve perfecto? Ok, bueno. Mire. Ahora voy a volver a compartir. Vamos a trabajar sobre esto. Fíjense. Acá, están viendo la diapositiva, ¿no? Resulta, ¿están viendo? Sí, profe. Ey, Sí, profe. uno conteste si no piensa. Sí. Estaba escribiendo. Estaban muy concentrados. Bueno, empecemos a analizar un poco más. ¿Quieren? Está claro que en esta red LAN están involucradas diferentes normas de comunicación. ¿Quedó claro? Si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuáles son las normas de comunicación que están involucradas dentro de esta diapositiva? ¿Ustedes qué me contestan? Y que las normas son FDDI, Token Ring y Ethernet. No. Sí. FDDI, Token Ring sí, Token Ring y Ethernet. y Ethernet. Sí. ¿Cómo suponen que es Ethernet? Justamente por los puertos que tienen determinado en este switch, en este router. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son las normas de comunicación? Las que acaba de decir su compañero. Entonces, FDDI, Token Ring y Ethernet. Y ahora presten atención. Resulta ser que Ethernet tiene una definición propia respecto a lo que yo les acabo de poner de manera general. Como es una norma de comunicación, Ethernet va a definir claramente capa física y capa de enlace. ¿Vamos hasta ahí? Resulta ser que, acá voy a poner, Ethernet determina lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo y después ustedes van a investigar y van a completar el resto de los ejemplos. Pero lo que quiero es que entiendan cómo es. Ya hemos hablado la vez pasada sobre la definición de una red que en su principio se denominó 10 base T. ¿Se acuerdan que lo pusimos como ejemplo? 10 base T es una de las redes definidas en su principio dentro de lo que es la 802.3, o sea, Ethernet. ¿Qué significaba esto? Esta sigla significaba que se iba a transmitir a 10 megabits por segundo, que se iba a utilizar banda base para la transmisión y que se iba a utilizar, en este caso, la denominación de esta 10 base T implicaba que se iba a utilizar como medio de comunicación el twisted pair o par trenzado. ¿Qué me implicaba eso?
si yo tenía 10 base T. Y si yo tenía 10 base T y estaba utilizando par trenzado, ahí directamente me indicaba que la topología física, ¿qué topología física era? Iba a ser estrella. ¿Está? ¿Está definida o no está definida la topología física? Y fíjense qué otras cosas de la parte física me establece. Me establece la velocidad de transmisión y me establece el método de transmisión que van a utilizar banda base. ¿Son o no son características físicas? Son netamente características físicas que pertenecen a la capa física del modelo OSI. Ahora bien, ¿qué otra cosa está establecido dentro de Ethernet? Y bueno, dentro de Ethernet, lo vamos a poner al protocolo simplificado, dentro de Ethernet también la norma establece que el protocolo de acceso al medio es uno que se llama Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. ¿Leen ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Este es el ejemplo que nos va a marcar para cuando nosotros vayamos a analizar el resto de las normas. Es decir, de alguna manera me va a establecer la topología física con el resto de las características físicas que están involucradas en la definición de cada norma. Y por otro lado, también me va a decir cómo cada nodo de esa red Ethernet va a poder hacer uso del medio físico para transmitir los datos. ¿A qué nivel? Al nivel de la capa de enlace. ¿Qué es lo que voy a estar transmitiendo? Voy a estar transmitiendo tramas de datos. ¿Qué significa que yo tenga un protocolo de acceso al medio como el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection? ¿Qué significará? ¿Alguno alguna vez leyó? Nos comentaron en... perdón. Sí. No, habla vos primero. Bueno, gracias. Nos comentaron el año pasado en comunicaciones que el profesor Such, creo que era, que cómo funciona es que escuchan metafóricamente en la red si están transmitiendo datos y si no se transmite nada, se manda la trama. ¿Hasta qué parte vieron con Such? No, lo vimos muy por arriba la parte esa porque no era, lo comentaba como extracurricular, no formaba parte de la clase. Ok. ¿Y te animás a explicar cómo funcionaría? El Carrier Sense Multiple Access Collision Detection es muy bueno para que ustedes entiendan cómo funcionan los protocolos de acceso al medio. Así podamos seguir avanzando al respecto. Carrier Sense, y vayamos a cómo está compuesta las siglas de la denominación del protocolo. ¿Qué significará Carrier Sense? Inglés, Un chiquito. sensor de carril. ¿Cómo? Sensor de carril. No. Carrier Sense es sensado de portadora. Sensado de la señal. Carrier Sense. Bien. Múltiple access. ¿Qué significará? De acceso que todos, acceso múltiple. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Si yo soy una estación que quiere empezar a transmitir en una red Ethernet, el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection me determina cómo lo tengo que hacer. Vamos hasta ahí. Yo tengo incorporada, estación, tengo incorporada en mí algo que ejecuta este protocolo. Si yo soy una estación o soy un nodo que tengo algo en mí que ejecute ese protocolo, entonces voy a saber cómo tengo que actuar. ¿Sí? Entonces, ese protocolo establece que si yo tengo algo para transmitir,
antes de transmitir lo que fuese, yo lo que tengo que hacer es me tengo que fijar en el canal físico. Si yo me fijo en el canal y yo, estación, detecto que en el canal no hay ninguna transmisión en curso, entonces yo, estación, empiezo a transmitir. ¿Es o no es un protocolo? Porque es como una secuencia de pasos, ¿está? Entonces, ¿qué me establece el protocolo? Que yo, antes de empezar a transmitir, tengo que chequear si hay algo en el canal, si ya alguna otra estación está transmitiendo o no. ¿Vamos o no vamos? Sí, profe. Sí. Vamos. Vamos, ok. Entonces, yo tengo que, sí o sí, censarlo al canal. ¿Está? ¿Qué significa el collision detection? ¿Qué significará el collision detection? Y ahora nos metemos en un concepto que es muy importante, que es que en las redes Ethernet lo que sucede es las tramas de las diferentes estaciones colisionan en algún punto, y ya vamos a ver en qué punto. ¿Y qué significará colisionar? Colisionar es como cualquier colisión. Chocan las tramas, entonces, ¿qué significa? No van a llegar a destino, o si llegan a destino, no van a llegar con la información real que tenían involucrada. ¿Está? Esas son colisiones, choques. Ahora mi pregunta es, si todos nosotros formamos parte de una red Ethernet 10 base T, escuchen la configuración que les voy a dar. Todos nosotros formamos parte de una estación, de una red Ethernet con 10 base T. Y nuestro dispositivo de interconexión son 2 hubs. ¿Estamos de acuerdo? Son 2 hubs. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se producirán esos choques si nosotros todos queremos empezar a transmitir datos? Los escucho. Profe, Puede una ser pregunta. que... Sí. Sí, perdón. No, hablamos. Puede ser que esa colisión que usted dice se produzca cuando los dos hubs intenten enviar trama de datos al mismo tiempo. Cuando los 2 hubs o cuando cualquiera de los nodos que esté dentro de esa red quieran empezar a transmitir al mismo tiempo. Porque pueden llegar a detectar que el canal está libre todos a la vez y empiezan a transmitir. En algún punto, esas tramas van a colisionar. Y ahí viene otro concepto muy importante. ¿A qué vamos a empezar a considerar como dominios de colisión? Es decir, ¿en qué lugares se pueden llegar a producir estas benditas colisiones o choques de las tramas de datos? ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué tengo que sacar en claro de la clase de hoy? ¿Y qué es lo que tienen que avanzar para la clase que viene? ¿Está entendido? A ver, yo voy a prender mi cámara. Así los veo. Voy a dejar de compartir acá, así nos vemos y... Ok. Cuéntenme, quiero verles la cara a todos. ¿Qué tengo que sacar en claro de la clase de hoy? ¿Qué les parece? Hemos partido de la misma red con la cual veníamos trabajando, ¿sí? ¿Verdad? Sí. De esa misma red, ¿qué cosas hemos sacado? Que hay que saber distinguir qué cosas. Las normas de comunicación. La capa física, la capa lógica. Una de las cosas más importantes que tiene que quedar de la clase de hoy es
en todo ese gráfico que he mostrado está puesto a propósito porque hay diferentes normas de comunicación involucradas. Ese es punto número 1. Punto número 2. Cada norma de comunicación tiene características propias. ¿Cuáles son las características propias de esa norma de comunicación? Van a establecer cosas concretas respecto a la capa física y van a establecer cosas concretas respecto a la capa de enlace de datos. Respecto a la capa física, ¿qué cosas se establece? Y el ejemplo más claro es el que les di, el 10 base T, o podemos avanzar y ver el 10 base 2. Cosa de que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, por un lado va a estar la capa física claramente establecida en la norma de comunicación que estemos analizando. Y por otro lado va a estar establecida la capa de enlace. ¿Por qué? Porque en la capa de enlace es donde se determinan algo fundamental que es el componente que te determina la topología lógica de la red. Es decir, cómo fluye la información a través del medio físico. Ese componente fundamental se llama protocolo de acceso al medio. Y ese protocolo de acceso al medio viene involucrado y es ejecutado por algo que nosotros ya lo hemos manejado, ya hemos chequeado algunas cosas de ese algo que les estoy diciendo. Ese elemento particular que todas las estaciones o nodos lo tienen incorporado se llama la placa de red. La placa de red con la cual nosotros hemos trabajado ya, porque desde la placa de red ustedes han sacado, ¿qué cosas sacaron? La dirección MAC de la placa de red, ¿se acuerdan? ¿Eso dónde viene? Viene en la placa de red. Entonces, no solamente viene en la placa de red la dirección MAC, sino también viene preestablecido cuál es el protocolo de acceso al medio que está utilizando. Entonces, en el caso particular de Ethernet, el protocolo de acceso al medio que viene incorporado en las placas es el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. ¿Cómo funciona ese protocolo? Funciona así tan sencillamente como esto que les estoy diciendo. La clave es que antes de empezar a transmitir, el nodo en cuestión tiene que verificar si hay o no hay una transmisión en curso. Si hay una transmisión en curso, ¿qué es lo que tiene que hacer el nodo? Tiene que esperar un tiempo aleatorio y después volver a escuchar para ver si el canal está libre o no. Cuando lo detecta libre al canal, entonces ahí sí empieza a transmitir. Pero ocurre lo que recién decíamos. Puede ser que 2 o más nodos a la vez detecten el canal como si estuviese libre, cuando en realidad no está libre. Entonces, ponen sus tramas de datos en el canal y en algún momento van a existir colisiones. ¿Cómo se llama todo el lugar donde se pueden producir colisiones? Se llama dominio de colisión. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Sí. Para la clase que viene, yo necesito que ustedes vayan viendo en los recursos que tienen dentro del aula, vean cuáles, lean. Quiero que quede bien en claro el concepto de normas de comunicación y el concepto de protocolos de acceso al medio. Nosotros hemos puesto hoy como ejemplo el Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, pero hay otros protocolos de acceso al medio. Entonces, quiero que quede bien en claro, porque vamos a seguir profundizando sobre esos protocolos de acceso al medio para ir definiendo bien todo el tema de lo que es la topología lógica, pero antes necesito que ustedes entiendan bien los protocolos de acceso al medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Okay. Sí, profe. Escúchenme, la clase que viene, creo que cae 22. A ver. 22 me parece que es. Resulta Sí, que 22, tengo profe. mesa de examen, así que ese día no vamos a tener. A ver, aguántenme que me fije bien. Sí, bueno, 15 más 7, 22. El 22 tengo mesa de examen especial.
Así que no voy a dar clases ese día, me voy a abocar al examen. Así que ese día los voy a liberar. Así que van a tener 2 semanas para que ustedes puedan interiorizarse respecto a esto que acabamos de poner. Normas de comunicación y en particular protocolos de acceso al medio. Investiguen bien el vínculo que hay entre los protocolos de acceso al medio y las placas de red, por ejemplo, ¿sí? Y empiecen a profundizar y a leer un poquito más sobre las placas de red y vamos intercambiando conceptos entre todos. La clave de este tipo de clases es que ustedes participen. Si ustedes no participan, se van a quedar atrás y, digo, va a ser una pena. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Listo. Los libero por hoy y nos vemos dentro de 2 semanas si Dios quiere. Bueno, Que anden bien. nos veremos. ¿Han dicho todos presentes en el aula? No, Ok. yo no, profe. Sí. Pongan presente, por favor, en el aula. Bien, gracias. Ah, de acuerdo. Gracias, profe. Listo. Nos vemos. Desconéctense porque yo tengo que seguir Chao, conectando. profe.